Pues mira, pues ya estamos grabando de todos lados. Si te parece, te presento así súper informalmente con la gente. José Ramón, el Mapache, como le dicen. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Jairo, por la invitación. Pues encantado, cabrón, de estar aquí cotorreando contigo. Qué chingón. Ahorita me decías algo que yo no tenía en el radar, porque pues a lo mejor me desconectó un poquito del fútbol, lo que sea. Estás en el Salón de la Fama de Sonora. Sí, yo ingresé en el 2009. Soy de la clase de 2009. Y entré al tercer intento de votación. Okay. Fui elegido y fui entronizado en esa fecha. Ok, que o sea, a ver, para darme contexto un poquito, ¿qué se necesita para entrar o cómo está el rollo, el movimiento ahí? Porque obviamente pues, no es como que al año van a meter a 50, 100, ¿no? O sea, no sé cómo está el rollo. Pues mira, la convocatoria establece que debes de tener un currículum como deportista representando al estado de Sonora. Ok. En donde te piden pues que indiques y hagas una pequeña reseña de cuáles fueron tus logros, ¿no? Tu aportación como deportista amateur. En este caso yo entré en la categoría del fútbol. Y pues prácticamente es indicar cuántos torneos estatales, prenacionales, nacionales, internacionales, etcétera, tengas dentro de tu currículum. Y todo eso lo soportas y lo documentas, pues en este caso eran con recortes de periódicos, fotografías y demás. Todo eso se hacía un pequeño álbum y se entregaba al comité elector para que ellos lo analizaran, revisaran y lo sometieran a votación y ya tomaban la decisión de quién entraba al Salón de la Fama. Pues qué fregón, o sea, qué fregón que yo ya sabía que había un Salón de la Fama, pero también me dijiste ahorita que hay uno de Sonora y hay uno de Hermosillo. O sea, cada ciudad tiene su Salón de la Fama entonces. O sea, hay uno de Obregón, hay uno tal. Así es. Tengo entendido que ya funciona en Ciudad Obregón. Ah, ok. No sé si ya está jalando también en Nogales. El de Hermosillo ya tiene algunos años que está jalando, ¿no? Ok. Ahorita me estaba acordando, en la época de quién casi no, aquí en Hermosillo, con el profe Enrique Ferreira, de que no sé cuántas generaciones tuvo, pero yo sé que fueron un chingo. Yo me acuerdo que cuando estaba con él, desde antes en Selección Sonora y con Búhos en tercera, me repetía mucho y se me quedó bien grabado que el mejor portero, o sea, cuando se enojaba conmigo me lo decía, el mejor portero que yo he visto en Sonora es el Mapache. Así me decía. Se me quedó bien grabado, brother. O sea, yo no te ubicaba, no te conocía, o sea, nunca te había visto jugar. De hecho, nunca te he visto jugar, pero me lo decía tantas veces que se me quedó. Te estoy hablando que me lo dijo hace, no sé, 20 años. Y todavía me acuerdo de eso. ¿Quién será este cabrón? Decía. Sí, o sea, y me dijo, el mejor portero que yo he visto en Sonora es el Mapache. Entonces, no sé si tuviste una etapa con él, obviamente. ¿Jugaste profesional, de hecho, con él o no? Pues mira, yo, Enrique Ferreira, le mando un gran saludo, por cierto. Lo estimo muchísimo. Yo empecé a jugar con él en el equipo Colonia. Yo ingresé a jugar con él en el año 77. Yo a los 16 años aproximadamente me llevaron allá al Colonia. Don Pedro Galindo fue el que me recomendó, por decir una forma, con Enrique, que estaba creando un equipo de fútbol, que era el Colonia. Y ingresé yo a jugar ahí y estuve 17 años jugando con el Colonia, con Enrique. A la torre. Con Enrique pasamos pues de todo, ¿no? Las buenas, las malas y las re buenas, ¿no? Y la verdad que fue una persona que, a pesar de que todavía no se especializaba y no entrenaba la carrera de técnico, él tenía una visión muy grande del fútbol. Era un visionario del fútbol. ¿Y por qué? Porque pues él también le aprendió mucho a Pedro Galindo, le aprendió a otros técnicos que por ahí anduvo cerca de ellos. Y creó un gran equipo que tuvo una presencia muy importante dentro del fútbol en Hermosillo, en el estado de Sonora. Y pues como te digo, 17 años estando ahí con él. La verdad que aprendimos mucho de él también. Nos enseñó mucho, nos guió por buen camino. Y la verdad que obtuvimos muchos triunfos, ¿no? Importantes, culminando con aquel famoso torneo nacional del PRI en el 85. Ok, ese equipo Colonia, sí, yo lo escuchaba mucho del profe.
¿llegó a ser profesional el equipo ese o era...? No, era 100% amateur, ¿no? Ok. Jugábamos en las ligas de aquí de Hermosillo, la Primera Fuerza, que era antes lo que hoy es la Liga Premier aquí en Hermosillo, antes se llamaba Primera Fuerza. Y llegamos a representar al estado en torneos selectivos, ¿no? Para ir a ciertos campeonatos nacionales, como era el campeonato de la CNOP o de los Juegos Obreros Populares, etcétera, ¿no? Y de ahí se fue conformando el equipo con jugadores de diversas colonias de aquí de Hermosillo, ¿no? Uh-huh. Pero sí llegó en un momento a hacer base de selecciones tanto de Hermosillo como de Sonora, el Colonia, ¿no? Uh-huh. Sí, yo me acuerdo que el profe me decía que él le entró a ser entrenador ahí porque pues no había nadie más quien, o sea, alguien tenía que poner la alineación, alguien tenía que poner, y a él pues se le dio. Entonces de ahí es cuando empezó a agarrar el amor al fútbol y empezó a estudiar y todo este rollo. En los tiempos, entre esos 17 años que me dices que estuviste en Colonia, que luego, por cierto, antes de Bus de tercera división con él, estuvimos participando, de niños pues, o sea, no sé, de 12, 13 años, en la OXXO con el nombre Colonia. O sea, por ese equipo, obviamente, que le tenía mucho cariño. En esos 17 años, no, tal vez fuiste algunas visorías, algunas pruebas para buscar el fútbol profesional. Sí, a mí me tocó en el año 81 ir a hacer unas pruebas a lo que era el equipo de los Coyotes de Nesa. Ajá. Ya estaba Aarón Gamal ahí, que ya había debutado, ya tenía más o menos como un año ahí. Y me invitó a que fuera a probar. Cuando me fui por allí a finales de año, diciembre, yo creo que fue como el 22 de diciembre cuando me avisaron, me fui, pero pues, a ver cómo te ibas, porque no había avión, no había, los autobuses estaban llenos por la temporada navideña. Pues total que prácticamente me colgué del tren, ¿no? Y en el tren, no te miento, me fui sin asiento desde Hermosillo hasta Tepic, man. Órale. Sentado en la mochila ahí porque no había. Pues. Uh-huh. Y ahí se desocupó un lugar y bueno, ya hasta Guadalajara, y de Guadalajara agarrar un autobús. Total que llegué a la Ciudad de México como el día 23 de diciembre, ¿no? Madres. Y al siguiente día pues ya me llevó ahí al estadio, al estadio de los Coyotes. Sí. Y jugamos un interescuadras, ahí estuvimos participando, hicimos las cosas ya adecuadamente porque pues hubo buenos comentarios ahí. Sí. Desafortunadamente ya estaba la temporada muy avanzada. Eran 2 torneos largos, pues. Sí. Era media temporada, el equipo no andaba pasando por buen momento. El técnico dijo, bueno, pues está bien, pero pues, ahorita no podemos hacer mucho, mejor regrésate en agosto, ¿no? Y siempre me estuve aproximadamente mes y medio por ahí. Ahí me tocó convivir con jugadores de muy buena trayectoria, como era Néstor Verderi, el arquero que estuvo en América, que estuvo en San Luis, estuvo también... pues estaba Aarón Gamal en la central junto con un chileno, Mario Oscar Maldonado, estaba Mario Carrillo, Ceballos, Bartolota, bueno, era muy buen equipo. Era un equipo muy canchero. Sí. Y bueno, pues esa fue la etapa que tuve ahí. Posteriormente me llegó una invitación para Monterrey a través de Pedro Galindo, tenía unos contactos en Monterrey, pero yo en este tiempo yo ya estaba ingresando al banco. Ah, ok. Yo hice carrera en la banca, prácticamente toda mi vida laboral ha sido en la banca. Y yo la verdad ya la pensé, dije, bueno, iba entrando al banco, no tenía ni un mes, pues dije, pues ahorita difícilmente voy a agarrar otra chamba así, ¿no? Y total que ya no me fui a esa invitación. Pero eso fue mi pasaje, ¿no? También por ahí alguna convocatoria a Selección Nacional Amateur. Ahí estuvimos también un tiempecito en una preselección nacional amateur. También. Es que también yo quiero entender que antes era súper dificilísimo conseguir pruebas, porque no es como que se hacían un flyer y lo ponían en Facebook y tú sabías, o sea, no había, o sea, era literalmente... algún contacto que te pasara fechas, porque también en mis etapas de jugador jamás hubo así de que
siempre, todos los años en estas fechas se hacen, o sea, cambiaban, pues. Así es. Entonces, no había manera de saber, porque hoy en día tú puedes ir a hacer pruebas aunque no te vean. O sea, tú tocas la puerta y tal, no. Entonces, saber que antes era tan difícil jugar profesional, pues me da una idea del por qué a lo mejor no quisiste darle más o buscar más oportunidades, porque esa dificultad que viste, quizás dices, no, mejor yo ya quiero algo seguro, ¿no? Sí, claro. Sí, era muy complicado porque muchas veces tenías hasta que ir a tocar puertas, ¿no? Tocabas una puerta y a veces te permitían que pasaras y hicieras una prueba, a veces ni te dejaban pasar la puerta y ahí andabas, ¿no? No había tantas facilidades como las hay actualmente, ¿no? También hay que considerar que pues no volteaban mucho a vernos nosotros como alguien que fuera productor de jugadores de fútbol para el profesionalismo. Prácticamente nos veían como un estado beisbolero 100%. Sí. Y cuando llegábamos, inclusive nosotros de los torneos nacionales, pues jugábamos contra reservas de equipos profesionales, ¿no? Ajá. Y pues prácticamente nos veían, pues, ¿y estos qué, no? Pero al final de cuentas siempre hicimos un papel muy destacado en campeonatos nacionales. Hubo una época muy, muy interesante de muy buenos logros que se obtuvieron a nivel campeonato nacional, tanto en juveniles como en primera fuerza y clase abierta, ¿no? Que era la categoría inmediata de la primera fuerza. Después de 21 años ya era clase abierta. Entonces se logró un tricampeonato nacional y ganándole a estados realmente potencia del fútbol, como era Jalisco, el Distrito Federal, Nuevo León, que ellos llevaban dentro de su representativo, eran jugadores que eran pues reservas juveniles de los equipos de primera división. Fíjate, yo pensé que tenía poco siendo potencia Sonora en amateur. O sea, poco estoy hablando de hace 10 años para acá. Entonces, qué bueno que lo comentas. Potencia siempre ha sido. Lo que pasa es que, como tú dices, o sea, antes no se volteaba para acá, pero pues ahorita tiene mucho que ver Cimarrones, me parece. Y tiene mucho que ver que ya hay 3 equipos profesionales aquí. O sea, hay, por ejemplo, en la Premier, en la Liga Premier de aquí de Hermosillo, hay, no sé, 50 jugadores que ya jugaron en tercera y en segunda división. Sí. O sea, es muy, no quiero decir fácil, pero las oportunidades son, o sea, si tú tienes talento y no juegas profesional aquí en Hermosillo es porque no le buscaste y porque no quisiste, la neta. Entonces, si hubiera tocado, imagínate esas oportunidades, ya voltean más acá porque pues salió César Montes, que salió todos los que han salido, jugadores de aquí, pues, Molina, el Chapito Sánchez, han salido muchos, los 2 centrales de la selección. Y si hubiera, ¿tú crees, te pregunto, que si estuvieran estos tiempos de fútbol viviéndose en Hermosillo, comparado con lo que vivieron tu generación, no nomás de ti, de tus compañeros, ¿sí crees que hubieran muchos llegado a primera? Pues te lo aseguro. Sí. Te lo aseguro porque el fútbol en Sonora realmente empezó a tener una presencia muy importante a raíz de cuando se ganó el primer campeonato nacional en 1975 aquí en Hermosillo. Okay. Era categoría juvenil, de 16, 17, 18 Ajá. años. Eran unos juegos tipo Olimpiada, ¿no? Donde convergían todos los deportes y Hermosillo fue la sede de ese campeonato Olimpiada Nacional o Juegos de la Comisión Nacional de Deporte, eran algo así. Y Sonora paró un equipo muy interesante. Ahí estaba precisamente Martín Estrella, el Pigo Estrella, es de los que sobreviven de esa selección que hizo historia. Uh-huh. Está otro buen amigo que está ahorita en Tucson, que era el portero, el Gustavo Gil, el Güero Gil, que fue una de las figuras importantes porque Sonora ganó en penaltis a Nayarit en el campo Aarón Gamaloy, antes Sauceda 3. Sí. Donde yo no tuve la fortuna de ir a ese juego porque estaba en la escuela, no pude dejar de ir y fue temprano. Pero me platican ellos que estuvieron ahí, fueron parte activa de eso, que todo alrededor del campo estaba lleno
las gradas y las casas que ves tú al fondo de la portería norte. Sí. La gente arriba de las casas ahí, ¿no? Era una locura, ¿no? Y ahí fue donde se dio el parteaguas del fútbol en Sonora, con presencia a nivel nacional. Se logró ese título y de ahí, pues, unos ya no daban la edad para seguir en la categoría juvenil, pero fue cuando llegó la generación del Jícama, del Cheyel Acuña, del Flaco Hernández, del Picochulo, de todos esos grandes jugadores que se subieron a esa categoría. Y ahí fue donde se empezó a dar una presencia muy importante de Sonora en los campeonatos nacionales. Sí. 1976 fueron a un torneo Benito Juárez ellos a Toluca. Tuvieron una destacada participación ahí. No avanzaron porque era una competencia complicada, ¿no? Pero de ahí el siguiente torneo fue en Zacatecas, en Río Grande, Zacatecas, y ya estaban conjuntados, ya los traía Pedro Galindo, era el técnico de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y empezó a aglutinar a otros jugadores que aportaban mucho al fútbol aquí en Hermosillo, en Sonora. Y fueron creando una especie de un grupo muy, muy compacto, muy homogéneo, que sabían lo que jugaban. Sí. O sea, Pedro en aquel tiempo, pues también adelantado al fútbol. Él fue el que empezó a establecer el 4-4-2, porque aquí se jugaba 4-3-3 y en términos generales en todo el fútbol. Él empezó a jugar con un 4-4-2 con dos medios de contención, uno más clavado, otro un poquito más creador, dos delanteros, y por ahí empezó a darse, y la gente que conoce a los jugadores estos, no me va a dejar mentir, esa famosa dupla entre el Jícama y el Cheyel, ¿no? Esas famosas paredes que se venían prácticamente desde nuestra cancha haciendo paredes y sin ver, ¿no? Y al final de cuentas, pues ya llegaban una diagonal y llegaba el delantero, los metían. Pero era increíble verlos jugar, era una maravilla, te deleitaba ver jugar estos cabrones, ¿no? Aparte de eso, pues era una defensa muy sólida, pues estaba Aarón Gamal, estaba mi hermano, el Flaco Hernández, de central, estaba Sergio Sánchez, el Buy, que es muy probable que quede entronizado también al Salón de la Fama en los próximos días. Por ahí estaba el Picuyo Barrón, estaba el Picochulo Cepeda, y había un medio volante que era nuestro capitán, Manuel Muñoz. Era uno de los mediocampistas más finos que ha habido en el fútbol del estado, con un manejo de perfiles increíble, ¿no? Y arriba pues teníamos a Guerra, que era centro delantero nuestro. Que es el de tercera división ahorita, ¿verdad? Es el Manuel Ignacio Guerra, el papá de Guerra que juega ahorita en Premier. Pero había un extremo izquierdo que, la verdad, yo no he visto a alguien que tuviera las características de Salim Gataz, Salim Roberto Gataz Moreno. En paz descanse, ya falleció. Era un extremo izquierdo que tenía una facilidad para el desborde, manejaba muy bien los dos perfiles, iba muy bien por arriba. Increíble cómo saltaba ese anticipo. Tenía un desborde muy elegante, o sea, parecía que flotaba cuando hacía un desborde, ¿no? Y la verdad que mucha gente decía que sería muy comparable a lo que es Cristiano Ronaldo, ¿no? En su mejor época. De ese tipo de... Sí. Físicamente era parecido, su complexión era muy atlética también. Total que esa generación se mantuvo desde 76 hasta 81, 82. Había incrustaciones de los que estaban en buen momento, otros por ahí no andábamos bien, y llegaba gente, ¿no? Pero al final de cuentas se logró ser campeón nacional en el 77 fuimos subcampeones nacionales en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En tanda de penales nos ganó Ciudad Victoria, un partido bastante raro, ¿no? Porque ya lo habíamos ganado y nos metimos al vestidor a celebrar, y al rato nos dijeron que faltaba tiempo porque se dio una situación ahí una bronca y lo demás. Pues total que nos sacaron del vestidor a la cancha, a jugar lo que faltaba, y en lugar de 5 minutos fueron 15 hasta que nos empataron y bueno, nos fuimos a penales y ahí perdimos, ¿no? Y después fuimos al 78 ya como primera fuerza a Cihuatlán, Jalisco. Y ahí fuimos subcampeones nacionales. Perdimos contra Jalisco, que Jalisco eran prácticamente las reservas del Atlas, ¿no? Eran dirigidos por el Pistache Torres,
y ahí andaba jugando Chícharo Padre, ¿no? En esos tiempos, las reservas era como el segundo equipo de primera división, digamos. O sea, Pues acuérdate que había el primer equipo, luego había la reserva profesional y la reserva especial. Ah, ok. Ellos se movían entre la reserva juvenil y especial, ¿no? Ok. Ya a punto de debutar, prácticamente estaban para debutar. Ok. Y Jalisco se coronó campeón ahí, nos ganó 1-0. Sí, pues Sí. Así es. Pero ya en 79, otra vez regresamos y volvimos a jugar contra ellos y Sonora fue campeón en Chetumal. Fue la primera vez que quedamos campeón nacional en primera fuerza. Ok. La verdad que increíble porque, imagínate, atravesar todo el país en un camión sin refrigeración. Sí, está. Eso es Eso lo que te quería preguntar. Los tiempos era cabrón, era complicado. Sí. Te la rifabas como podías. O sea, no creas que te metían a hoteles de lujo. Te daban, si comías 1 o 2 veces al día, pues estaba maravilloso, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. O sea, antes los camiones, obviamente no eran como los que son hoy, un poquito más cómodos, más lo que sea. Antes, ¿cuánto tiempo hacías, por ejemplo, a Guadalajara? ¿Y qué camiones o el peor camión que te haya tocado, por ejemplo, que se fueron sufriendo? O sea, pues ese camión que te digo era un camioncito de la Federación Deportiva de Sonora, ¿no? Lo que es ahora hoy Coezón. Ah, ok. Era un camioncito, un Dina, ya no recuerdo qué capacidad tenía, pero sí. Te digo, no tenía aire acondicionado, no tenía baño. Te tenías que estar abriendo ventana, ¿no? Sí. Cuando hacía un chingo de calor. Sí. Cerrabas cuando hacía frío, porque te tocaba subir, el plan de barrancas, bajar y luego volver a subir. Bueno, es desmadre. Pero a Guadalajara nos aventamos 28 horas. A la madre. Y luego de Guadalajara a México, pues te aventabas otras 12, 14 horas más, ¿no? Y luego era la mitad del camino a Chetumal, a la Ciudad de México, ¿no? De ahí teníamos que subir a Puebla, y luego ir hasta Veracruz, Jalapa, y luego agarrar toda la parte del Golfo, ¿no? Pasar por Campeche, por Tabasco. Hasta que en esos tiempos era como que impensable los aviones. O sea, era algo súper carísimo, porque ya ves que hoy es algo un poquito más normal ya volar, digamos. En aquellos tiempos no. No, era muy caro y la verdad no había los presupuestos por parte del Estado, en este caso, de las autoridades del deporte, pues, impensable, ¿no? Y pues menos uno, que nosotros veníamos generalmente de un nivel medio bajo, ¿no? Y pues nuestros papás, órale, pues sí, ven, ¿no? Pero pues a ver cómo le haces. Sí, me llama la atención también Aarón Gamal, uno desde chiquito, lo viene escuchando, ¿no? Aarón Gamal, y la neta, pues disculpas, gente, pero yo nunca lo ubiqué, nunca vi su trayectoria. Por ejemplo, pues aquí yo lo quise buscar, no sé si me puedes decir quién es él. Sí, es él. Aarón Gamal. Aarón Gamal. Ok, él jugó por lo que... pues en Tigres, ¿no? Él inició y debutó con Coyotes Neza. Él debutó en septiembre de 1980 en un partido contra Puebla. Ahí debutó Aarón Gamal. Al arranque de los torneos largos que empezaban como el 15 y 16 de septiembre. Ahí debutó él. Aarón había hecho un proceso en una selección juvenil. Cuando fuimos a Chetumal, ahí lo visorió gente de la selección nacional juvenil. Cárdenas era el técnico de las selecciones, de todas las selecciones nacionales, y por ahí le pasaron reportes de él y de ahí fue cuando lo contactó, creo que Monsiváis, Jesús Monsiváis, porque lo contrató, lo contactó, perdón, para que fuera a una concentración. Y ahí estuvo Aarón, y la verdad que sobresalía por su fortaleza, por su físico. Sí, central. Por su garra, por su entrega, por su determinación para jugar. La verdad que Aarón era un tipo que a lo mejor no era el más técnico de todos los futbolistas que había en esa generación, pero eso lo suplía con una garra, con una entrega, con un compromiso al juego. Increíble, ¿no? ¿Llegó a selección? Llegó a selección nacional. De hecho, esta foto que vemos aquí. Ajá. A ver, vamos a hacerla grande. Es en el proceso para el Mundial de México 86. Ah, ok. Él estuvo, fue algunas veces convocado a ese proceso. Con Bora Milutinovic. Ok. Y esa foto es en un... No recuerdo si es en el vestidor de
el estadio de Querétaro o algo así. Pero de los sonorenses, que les tocó esos niveles, porque pues no son muchos, él es como el máximo referente, porque también jugó, pues, Val, ¿no? Jugó también. Sí, claro. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? Está Paco Ramírez, ¿no? Es el que iba a decir. Sí. Paco Ramírez, jugaron varios, pero ¿quién dirías tú que fue como que el referente de Sonora? Cuando Aarón andaba en esos niveles, sí, también habían visto en el torneo ese de Cihuatlán que te dije, el 78, a Fernando Bernal, Fena Bernal. Ah, sí. Fena Bernal y Martín Estrella, el Atlas los invitó y ellos firmaron con Atlas. Se quedaron ahí en Atlas prácticamente desde 78, ya se quedaron ahí. Y los que llegaron más pronto a Primera División fue Aarón primero y el Fena. El Fena también debutó, jugó para Atlas, jugó para Pumas, Monterrey, Irapuato. ¿En dónde más anduvo? En Pumas, ¿no? En Pumas, estuvo en Morelia, Monterrey. O sea, hizo una trayectoria muy interesante, Fernando, la verdad, mis respetos, porque también fue muy consistente en su trayectoria. Después Aarón, ya consolidado ahí en Coyotes, invitaron a Paco Ramírez. Lo visorearon en un torneo Benito Juárez que lo llevaba Enrique Ferreira precisamente a la selección, y agarraron a dos jugadores, que era Paco Ramírez y el otro era Joel Villescusa, se llama. Era un central muy bueno, de buenas características. Pero Joel no se quedó mucho tiempo por allá, ya estaba firmado y todo lo demás, pero bueno, se regresó. Y el Paco aguantó vara y le tocó un proceso ahí cuando llegó Miguel Marín a ser técnico del Coyotes Neza. Ahí Paco prácticamente fue cuando lo debutaron. Y tuvo una trayectoria muy importante ahí en Coyotes Neza. Después lo vendieron a Atlante, por ahí creo que fue a Puebla. Cruz Azul, Necaxa, ahí fue campeón en Cruz Azul. Ajá. Y ahí anda ahorita de técnico en la Liga de Ascenso. De entrenador hizo también su carrera y es de los que más nombraba el profe, porque cuando venía, por ejemplo, nos ponía a entrenar él. O sea, él nos decía, no, es que yo estoy bien agradecido con el profe, y nos daba un entrenamiento como, vamos a nombrarlo como una masterclass de un día, como agradecimiento, o sea, sin cobrar, sin nada, por amor al arte, porque por el profe hice lo que hice, ¿no? De mucho agradecimiento. Fíjate, no sé si tuviste el tiempo, porque has estado bien ocupado entre trabajo, fútbol y todo. No sé si tuviste el tiempo de pensar o de arrepentirte en, híjole, pude haber jugado profesional si hubiera hecho tal y tal y tal cosas. No fue así, te quedaste bien tranquilo, bien a gusto con lo hecho, o sí te quedó la espinita. No, desde luego. O sea, cuando uno está en esos lugares, conviviendo con esa gente, viendo la capacidad que tienen, lo que hacen, cómo lo hacen, dices, pues digo, yo también lo pude haber hecho, ¿no? Sí. Y la verdad que sí queda pues esa sensación de que a lo mejor esforzándome un poquito más, haber hecho un poco más, dando un poco más, lo pude haber hecho. Yo tuve como compañero en la selección amateur a Lalo Fernández. Eduardo Fernández fue portero de Chivas. Ah, ok. Estuvo en Huastepec, ahí lo debutó La Volpe en Huastepec. Ah, ok. Después de Huastepec se fue a Morelia, anduvo en Cruz Azul, Chivas, o sea, tuvo una carrera muy importante, Lalo. Y la verdad que pues lo veía yo al mismo nivel mío, ¿no? Simplemente pues son situaciones ya que se van dando y ya después pasa el tiempo y dices, bueno, pues algo, no estuve tan lejos, ¿no? De esa parte, ¿no? Sí, y vuelvo a repetir, o sea, a ver, el esfuerzo que tú diste, si lo comparamos con el fútbol de hoy aquí en Hermosillo, a lo mejor te sobraba para jugar en tercera, en segunda, en lo que era primera A, luego ascenso, luego expansión. O sea, a lo mejor te sobraba. Sí quiero remarcar eso.
pero eran otros tiempos, lamentablemente, pues que era muy, muy difícil. Sí, yo nomás te quise preguntar, ¿te arrepientes de algo? Pero yo sé perfectamente que muchos de esos años muy, muy fácil hubieran sido muy protagonistas en el fútbol profesional de Sonora, pues con eso que me dices de campeonatos, desde las juveniles, campeonatos nacionales y que todo, o sea, hubieran llegado a primera muchísimos más, pues. Pero, sí, desde luego. Sí, te comento porque no nada más yo, ¿no? En el caso que te comentaba de toda esa gran camada de jugadores, yo viéndolo en retrospectiva, los veo y pienso que ellos tenían prácticamente todo, no nada más para jugar en primera división y debutar, o sea, muchos de ellos material de selección nacional. A ese nivel te la pongo, porque, como te digo, a nivel amateur, esa selección hizo historia, ¿no? Inclusive había gente que lo comentaba, ¿no? De entrenadores y técnicos de otros estados que tenían un poquito más de roce con el fútbol profesional. Decían, pues, ¿cómo es posible que anden ustedes aquí, pues, y no estén por allá en algún equipo de primera división? Pues sí, pero la dificultad también por ejemplo, yo me he enterado no recuerdo el nombre, no, y no me quiero equivocar. Hay un visor del club Ciudad Juárez, ¿no? Y vino a hacer unas pruebas porque en videos, literalmente en la plataforma Instagram, vio a un grupo de jugadores que le vio características y vino y se llevó a 2 o 3. Ok. Volviendo a tus etapas, tus tiempos, de todos en general, ¿cómo chingados te veían, pues? O sea, ¿cómo chingados te veían? Era dificilísimo que alguien te mirara. O sea, que la persona idónea para darte la oportunidad de que fueras profesional te viera. No claro. Había la manera. Fíjate, tienes razón, porque cuando jugamos un campeonato nacional aquí en Hermosillo, que por cierto lo jugamos ahí en el Héctor Espino, pues no teníamos estadio todavía. Ahí fuimos campeones nacionales y fue un torneo increíble para todos, ¿no? Pero teníamos la mala suerte o la ¿cómo te puedo decir? La cuestión de que no venían gente a visorear, pues. No venían gente de los clubes. O sea, es por lo que tú dices que no se le da, o sea, no se le da importancia. Allá es béisbol. Así es. Yo creo, ¿no? Y aquí fuimos campeones nacionales y la verdad con desplegando un muy, muy buen fútbol, ¿no? Chingado, y ahí es donde se ve normalmente. Sí. Bueno, hoy en día, ¿no? Ahí es donde se ve. Anteriormente se daba mucho eso, pero cuando ibas a los torneos Benito Juárez. Sí. Eso. Ahí pues era en la Ciudad de México, ¿no? La sede, ahí prácticamente se hacía todo el torneo. Y ahí sí salieron varios jugadores, ¿no? Yo, fíjate, tuve a lo mejor mala fortuna porque yo nomás pude ir a un Benito Juárez. Por situaciones un poquito extrañas. Hermosillo estaba castigado por la asociación, no podía participar en los campeonatos estatales y nos quedamos fuera, pues, de participar. Y la única vez que me tocó ir como refuerzo de Ciudad Obregón. Por aquí fuimos como 7 jugadores de Hermosillo que nos invitaron a última hora. Estuvimos ahí entrenando en Obregón y nos fuimos. Nos tocó jugar en Tehuacán, Puebla, nos mandaron la sede para allá. Y perdón. Ahí estuvimos, pero digo, no hubo mucha participación. Después supe yo y me enteré que a otros muchachos los fueron visoreando ahí. Y los 2 últimos torneos de Benito Juárez, yo no fui porque ya me había brincado a jugar en una categoría más arriba. Sí. Haz de cuenta, yo a los 17 años me fui a jugar la primera fuerza. Pues. Ah, ok. Entonces, en aquel tiempo, si te ibas a jugar primera fuerza, ya no podías jugar en juvenil. Entonces yo pues prácticamente quemé 2 torneos nacionales de Benito Juárez, ¿no? No, yo sí pienso que sin querer decir algo malo, sí creo que les fue muy, muy mal Te platicaba ahorita que no recuerdo con quién platicaba, si creían la suerte, si creía que... Sí, les tocó bien mala suerte. Les tocó una muy, muy mala suerte, si es que existe, porque yo, por lo que he escuchado, hubiera más jugadores que incluso ahorita.
por todos los talentos que yo he escuchado. Porque, híjole, para que estuviera tan difícil, para que los viajes, no saber fechas más que con contactos, viajar era caro y era larguísimo. No había videos que te veían. Y aún así que hayan llegado hasta la selección nacional, pues ahora imagínate ahora en estos tiempos, pues sinceramente les tocó muy mala suerte, pero a ver qué hacemos. Fíjate que hay un gran amigo que compartíamos ahí la portería. Sí. Se llama Tomás Meras. Ajá. Mi gran socio, le digo. Yo lo admiro mucho, ¿no? Era un tipo alto, de una presencia terrible, parecía alemán. Cabrón. Sí. Y ese fue un baluarte para ser campeones allá en Chetumal. La verdad que estaba en su mejor momento él. Él también lo invitaron por ahí para que fuera a una segunda división, por allá creo que fue Tulancingo, anduvo por ahí en Tulancingo, anduvo por ahí en Tuberos de Veracruz y llegó a Tigres. Segunda división es lo que hoy es expansión, ¿no? Sí. Y fue a dar a Tigres. Alguien lo recomendó a Tigres y fue y estuvo un tiempo en Tigres entrenando. Desafortunadamente mi compa se lastimó por ahí en una de los entrenamientos. Pero él estaba a nivel de Mateo Bravo, de Pilar Reyes, esos cabrones, ¿no? Era un monstruo, cabrón. Fíjate que me tocó te voy a contar de voladito una anécdota. Me tocó un muy breve paso en Necaxa. En las épocas cuando Hugo Sánchez, creo que estuvo 6 meses nomás de director técnico, y el asistente era el Cuchillo Herrera, ya se había retirado. Me tocó, no sé si recuerdas, estaba el portero Iván Vázquez Mellado, sí. ¿no? Estaba él y el entrenador de porteros se turnaban entre dos, Nicolás Navarro, que ya se había retirado, así es, y Pilar Reyes. Entonces yo entrené con los dos. A Nicolás Navarro yo sí lo ubicaba porque pues yo lo veía de chiquito y quedó no sé cuántas veces campeón con ese Necaxa de Aguinaga. Que hizo épocas. Exacto. Todo estaba bien emocionado. Y con Pilar no, pero yo no tenía el conocimiento de lo que este cabrón hizo. Pues, o sea, la selección nacional hizo... Tigres. Sí, o sea, de hecho un visor me dijo, tú no sabes, ¿verdad?, quién es Pilar Reyes. O sea, no se nota mucho que no veneres, sino no se nota mucho ese respeto de como si lo vieras muy arriba, no sé cómo explicarlo, pues. Y me empezó a explicar y yo, no mames. Sí, pues no lo hacías tú, pues no te tocó, pues. No, Pilar Reyes a mí me tocó cuando debutó en San Luis Potosí por allá en el 75, que seguía yo los partidos por la televisión. Sí. Y realmente increíble el cabrón, era portero espectacular, cabrón, y tenía manejo bien con los pies, inclusive jugó de delantero en un partido ahí, de chinga. Pero era increíble, muy espectacular, cabrón. No, pues es que para salir, o sea, de que se iba a media cancha y sí, la chingada. No, pero parando, ¿no? Era un cabrón que hacía una jugada y pues ya sabes, ¿no? Se volaba y doblaba las piernas y la chingada, pero muy seguro. Nomás que desafortunadamente le tocó el proceso del Mundial 78, donde nos fue como en feria, ¿no? A México, porque pues prácticamente quedó en último lugar. Pilar Reyes era el titular. El otro suplente era un arquero de América, se llama Pedro Soto. Y pues México tuvo un papel desastroso en esa Copa del Mundo, ¿no? El primer partido perdió 3-1 con Túnez, le metieron 3 a Pilar. El segundo partido fue contra Alemania. El primer tiempo iban 3-0 y salió lastimado Pilar, ¿no? Entró Pedro Soto y le meten otros 3 goles, ¿no? Ahí sale la famosa anécdota que cuando se acabó el partido, que estaba Pilar allá todo jodido en el vestidor y entra Pedro Soto, ¿no? Y le dice, ¿cómo quedamos? Empatamos, le digo, qué toda madre, 3-3. No, cabrón, 3 tú y 3 a mí, ¿no? Ok. y era la botana, ¿no? Y el tercer partido, pues lo portereó Soto y le metieron 3-0, que Polonia ganó. Bueno, total que fue un desastre la selección, ¿no? Pero Pilar tuvo una trayectoria muy, muy importante en el fútbol profesional, ¿no? O sea, en Tigres es una figura, es una leyenda en Tigres. Creo que también tuvo un pasaje breve en Monterrey también. Sí, aquí, ¿cuál es Pilar. O sea, de jugador. Sí, obviamente yo lo ubico aquí porque aquí, es en la época que me tocó en Necaxa, pero pues aquí estamos viendo entonces a Pilar. Aquí es donde te digo cuando yo lo empecé a ver cuando debutó en San Luis. ¿Aquí? Ahí.
Ok, o sea, eran sus primeros minutos en primera. Minutos. Así es. Ya después por acá creo que ya es con Tigres. Ajá, y aquí es con Selección Nacional. Ajá. Ok, ya. Los Sí, es famosos cierto. suéteres amarillos que sacaba la Selección Nacional eran de los porteros. Y sí, pues en Tigres también jugó porque pues aquí le están dando ahí un reconocimiento. reconocimiento. Y pues como entrenador de porteros, hasta donde yo supe, sí se retiró ya, pero hizo mucha carrera en Necaxa. Hizo una carrera muy grande y muy importante. O sea, sacó muy buenos porteros. Fíjate que yo fui una vez a probar también en una selección piloto que le llamaban amateur, por allá en el año 77, en la víspera del Mundial 78. Y me tocó una concentración que tenía la Selección Nacional. Entrenábamos en el antiguo centro de capacitación. Bueno, ahora es el CAR, ¿no? Pero ok. Pero antes estaba a un lado del Estadio Azteca, el centro de capacitación, y ahí había 2 canchas muy bonitas, y allí era donde se concentraban las selecciones. Y ahí me tocó verlo, entrenar, ¿no? Pues estaba en su apogeo. En su mero, ¿no? ¿No? El Gran Pilar. Sí te sorprendió, o sea, cuando verlo entrenar, sí dijiste a sí, pues lo ves entrenar y los ves, cabrones, desplegando todas sus facultades, ¿no? Sí. Y son a toda madre porque cotorrean con la raza y saludan a las plebes. No, Pilar Reyes era un amor de persona. Sí, cómo no. Era un amor de persona. Era, o sea, si yo que no sabía su historia y muchos más, nos trataba, no sé cómo describirlo. Inclusive él era tan humilde que se agachaba un poquito más que nosotros. O sea, te digo, no sé cómo explicarlo, pero era muy humilde, bien a toda madre. Como entrenador de porteros espectacular. Yo espero, porque desconozco si aún vive, pero ¿tú sabes de Sí, todavía okay. Creo que él es de Aguascalientes. Sí. Pero creo que se quedó a radicar. Bueno, estaba trabajando en Necaxa por la situación. Exacto. No sé si, pero él tenía su residencia en Monterrey. Ok. Monterrey. Pues con razón, entonces hizo una carrera tan larga en Necaxa, pues ahí vivía. O sea, cuando se cambió a Necaxa, pues ahí vivía. Al final de cuentas, después ya cuando dejó de jugar en primera división, hubo un proyecto ahí de fútbol de segunda o liga, por hacer, ¿cómo le llaman antes a la liga de expansión? Liga de ascenso, ¿no? Bueno, no recuerdo cómo les llaman. Primera liga de ascenso. Y estuvo jugando ya lo último, ¿no? Ya de grande jugó con el equipo de Aguascalientes. Sí, porque antes, desde primera, digamos, a ascenso, eran jugadores y nóminas bien altas para pelear por el ascenso. Claro. Pues acuérdate aquí, Pablo Lavallén, que estaba en Coyotes. O sea, eran nóminas altas y ahorita pues ya es puro morrito porque no hay ascenso y descenso. De hecho, para allá iba en la que sigue. ¿Cómo ves el fútbol, las maneras de jugar, lo táctico, las condiciones de los de tu generación quizás? Y digo tu generación, no de tu edad, sino pueden ser 10 años para arriba, 10 años para abajo, los que conozcas, a los actuales. Y estoy hablando sonorenses solamente, ¿no? Pueden ser que hayas visto tú en el barrio o en voz de tercera o en tal. ¿Qué diferencia notas? Bueno, primeramente, el trabajo que se han hecho con los jóvenes ahora, ¿no? Están muy bien trabajados, ya tienen el arraigo del entrenamiento, la cultura, digámoslo de una forma de entrenamiento. Porque si yo me remonto a los tiempos nuestros, por allá en los 70s, pues prácticamente entrenar, ¿qué implicaba? Pues darle 2 o 3 vueltas a la pinche cancha y a patear, ¿no? Sí, el profe Roberto Hernández, no sé si lo ubicas, ¿no? Que estuvo, le mando un saludo. Cimarrones. Ajá, en Cimarrones, pero aparte él estuvo en primera y tiene una anécdota bien chingona ahí con Morelia. Me dijo eso, que antes aquí en México, ¿no? Los entrenadores eran maestros de educación física. Y obviamente lo que tú dices, los maestros de educación física no están especializados específicamente en fútbol, es general, pues entonces ponían a dar vueltas, no trabajaban específico. Y me dice él y el Chiquis García también,
me dice, no, ahorita te ponen un GPS, sabes cuántos kilómetros corres, hay un entrenador de porteros, hay un preparador físico, hay un nutriólogo, hay un táctico, hay un director técnico. Y luego todavía se trabaja especializado los entrenamientos. Así es. O sea, hay como un cuerpo técnico de 20 personas para que si es el equipo de 25, 6 para allá, los delanteros a lo mejor este día. Los que ocupan más pegarla con la izquierda, 7 para allá. O sea, es súper específico ahora. Y también a ustedes les tocó la mala suerte de las canchas. Antes, Sí. O sea, las canchas, obviamente es bien difícil poder jugar así. O sea, tirarte como portero, que yo también fui, y que me tocaron las épocas también de tierra, porque a mí no me tocaron ya, bueno, un poquito los sintéticos, ahorita ya son todos así, pero también yo digo que les afectó muchísimo eso también, porque en los entrenamientos, en el día a día, era muy, y aún así lo dijiste, las paredes y todo lo lograron hacer, pero es bien difícil entrenar y mejorar con campos que no son así. Me imagino que cuando iban a Cihuatlán era porque dicen los que saben que es el mejor campo de México. Sí, cómo no. Entonces me imagino que se sentían soñados allá. Desde ese entonces esa cancha estaba mejor que muchas de primera división. Sí, los que saben dicen que es la mejor cancha. Así es, era una cancha, el equipo era de un americano que tuvo mucho acercamiento con la federación, Jimmy Goldsmith. Sí, cómo no. Sí, el gran Jimmy. Él compró la franquicia esa de Cihuatlán, pero antes de que él tuviera el equipo, ya la cancha era una maravilla, ¿no? Sí. Eso sí, un calor de la chingada, ¿no? Pues con mucha humedad y todo, pero nosotros encantados, ¿no? Y deja tú, pues si jugabas con un uniforme que las pinches camisetas eran de algodón acá, gruesas, y sudabas y se te colgaban y todo lo demás. Pero aún así, nosotros felices, ¿no? Porque estábamos haciendo lo que nos gustaba primeramente, ¿no? Y nos divertimos muy bien. Sí, pero como para resumir esto, sí, yo creo que les tocó una muy mala suerte, pero al mismo tiempo pavimentaron un camino para que hoy en día los jugadores estén jugando, o sea, que haya más honoresos jugando profesional, porque es cuando voltearon ya a ver, cuando ustedes empezaron a ganar nacionales y tal, cuando no volteaban a ver, ya voltearon a ver, pero ya ustedes, por así decirlo, iban de salida de las edades en las que se fijan para irse a pruebas o tal. Entonces, lucharon contra que no los puedan ver en videos, o que solamente en Ciudad de México, en DF en aquel entonces, porque a lo mejor en Guadalajara no iban. O sea, les tocó los campos malos. Sí, nos tocó la época mala. Pues. La neta, la época se va a escuchar muy fuerte, pero es lo que se me ocurre. Se los chingó la época para que no fueran profesionales. Totalmente, porque como bien lo dices, pues, o sea, todas las carencias que había de todo tipo, ¿no? Los escenarios donde jugábamos o entrenábamos era fatal, ¿no? Chingada, sí. Era fatal. Cada rato pues andábamos con los codos hechos pedazos, las rodillas lastimados por acá, pero bueno, te recuperabas, no sé cómo, pero lo hacías. Y luego las carencias que había para salir a torneos importantes. Y cuando por ahí había la posibilidad de que alguno de los compañeros, alguien lo viera y que lo invitara, pues tenías que pagarte tú todo, nadie te apoyaba. Sí. Que la liga, que la asociación, que la federación, nada, o sea, tú tenías que hacer tu lucha para conseguir tus centavitos y rifártela. Exacto. Y muchos, te voy a ser sincero, muchos no pudieron ir porque falta de recursos. Sí. Yo considero que lo que tú dices es muy cierto. Pero también en aquel tiempo no estaba el fútbol tan estructurado como hoy. ¿En qué sentido? En la preparación que deben de tener los equipos, las selecciones representativas, ¿no? Sí. Ahora yo veo con mucho agrado que hay muchos compañeros futbolistas activos o ya retirados de aquí a la localidad que hacen sus cursos. Ándale, sí. Hacen sus cursos, se preparan, estudian. Ya el entrenamiento es un entrenamiento planificado. Ya perdí a ver sus conos y ves esto y la chingada, ¿no? Ordenado. No, algunos tienen de 6 meses. O sea,
está bien cabrón. Yo cuando tengo oportunidad voy y todavía he hecho mi cascarita ahí en la milla, o voy a entrenar en peloteo, pero veo a los niños de la Academia de Tigres ahí entrenando ordenadamente, con su uniforme, sus técnicos ahí al pendiente y corrigiéndole todo el tipo de alguna situación de carácter técnico, ¿no? Y todo demás. Hoy todos los equipos tienen buenos campos de entrenamiento, o sea, pueden... El solo hecho, lo más sencillo del mundo, entrenar pases de primera, lo pueden hacer perfectamente en cualquier campo de Hermosillo porque ya todos están bien, pues ya ustedes, como les digo, todo lo que acabamos de decir, sumándole que no había entrenadores de capacidad porque no había esa cultura todavía. Eran maestros de educación física. O sea, le voy sumando cada vez más para que su generación estuviera chingada en el sentido de jugar profesional. Claro. Con el nivel que tenían, pues. Por eso yo repito, o sea, me hubiera gustado verlos en estos tiempos y yo estoy seguro que tuviéramos mucho más jugadores profesionales. Sí. Es muy probable que ahorita la gente que vea esta charla, les pregunten a sus papás, ¿no? Sí. Oye, ¿te acuerdas de esto? Y pues sus papás, si son de 50 para arriba, pues le van a dar referencia de lo que estamos platicando, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que cuando nosotros jugábamos partidos aquí en Hermosillo, nos traían equipos de reservas de Atlante, de Guadalajara, de Monterrey, de América, inclusive a jugar, y jugamos en el Estadio Doctor Espino. Pues eran prácticamente un lleno el Estadio Doctor Espino, ¿no? Por ir a jugar. Nos traían a las selecciones amateur o juveniles, que pues ellos prácticamente estaban haciendo gira y preparándose para ir a un torneo internacional o a un mundial. Sí. Y aquí se les ganaba, o sea, no fácilmente, pero se les ganaba. Inclusive sí hubo veces que se les goleó, ¿no? 4-1, 3-1. Y la gente es testigo de que el nivel que teníamos nosotros estaba muy por encima de esos seleccionados. Y son reservas. O sea, tú acabas de decir ahorita reservas. Sí, pues aquí venían a jugar Gonzalo Farfán y venían a jugar que nosotros, Raúl Rico, no sé si vino Adrián Chávez también con una selección de ese tipo, y se les ganaba, pues, sin problema, ¿no? Sí. Y la verdad la gente salía muy contenta, muy complacida porque veía un buen espectáculo de fútbol que se daba a nosotros. Ya lo que platicamos de cómo ha evolucionado todo el fútbol aquí en Sonora, no es consecuencia de lo que hicimos nosotros, ¿no? O sea, hay que ser sinceros. Aportamos una parte importante para que esto se diera, pero al final de cuentas ya se veía venir, pues, que cada vez el gusto por el fútbol iba creciendo. A lo mejor contribuimos nosotros en una parte importante. Su granito de arena. ¿Por qué? Porque a raíz, como te digo, de todos esos torneos que fuimos ganando, empezó a darse una presión ante las autoridades porque no teníamos un campo digno de jugar fútbol, pues. Nos recibió una vez, un gobernador cuando fuimos campeones en Chetumal y ordenó que se hiciera un campo digno del fútbol. Sí. Pues hicieron el campo del CECITE, del Apolo, famoso, ¿no? Sí. Que pues cuando lo hicieron, pues todo el mundo encantado, pues era un campo con pasto, con sus gradas y nada más. Pero ya que te metiste ahí entre pues la cancha tenía una inclinación como de 45 grados, man. O sea, lo hicieron al bravazo, ¿no? Sin que su madre se va. Al final de cuentas, ese campo fue escenario de grandes partidos, ¿no? Ahí cuando estábamos en el torneo de PRI jugábamos partidos, recibíamos ahí a los viejitos porque era ida y vuelta ya no en las etapas ya definitivas. Y pues ahí también se llenaba el campo, ¿no? Ahí jugó también la tercera división, jugaron los Ceris y Solis, jugaron ahí en sus inicios. Pero a raíz de eso, pues no, la gente no quedó contenta con eso y fue cuando el doctor Ocaña, ya de salida en su gestión, ordenó la construcción del CUM. Ok. Y ese lo inauguró Félix Valdés, el estadio de fútbol del Héroe Nacosari. Sí, y pues por último, ya para terminar, siempre, bueno, no todos los episodios, a veces se me va el tema de alguien de otros tiempos como tú, que o sea, no hay duda que les tocó batallar 35,000 veces más que los de ahora, que es algo que no valoran los morritos, lamentablemente, porque no le han sufrido.
tú sabes que para valorar hay que sufrirle, ¿no? Pero bueno, no es la culpa tampoco de ellos, no estoy juzgando, pero de alguien que viene de una generación que le sudó, que le sangró literalmente, a un morrito que quiere ser profesional, vamos a hablar de 14, 15 años, que dice, yo quiero ser profesional, ¿cómo qué consejo le podrías dar? Bueno, primero que nada, que no dejen de soñar, ¿no? O sea, como dicen por ahí, todo inicia con un sueño. Sí, cómo no. O sea, si tú visualizas, si te visualizas en un determinado tiempo y en una determinada situación y luchas por ese sueño y te preparas y le metes y le das y le estás chingue y chingue, lo vas a lograr. Se me viene a la mente el hijo del Val, el Güerito. Ah, sí, cómo no. Que aquí estuvo el... Exactamente. Yo el Güerito lo conozco desde prácticamente que su papá lo traía en brazos, ¿no? Sí, eso sí. Y recuerdo en una ocasión que hubo un evento de la Asociación de Fútbol en el Centro de las Artes, donde estaban premiando a los diferentes representativos de Sonora que habían sido campeones. Esos niños habían sido campeones. Te estoy hablando que él tenía 9, 10 años, ¿no? Y nosotros habíamos ganado también un torneo en Culiacán, ya veteranos, con la Uni. Por cierto que una disculpa porque no te había comentado que con la Uni tengo jugando desde el 2002 ininterrumpidamente, ¿no? Ah, ok. O sea, mis trayectorias en equipo siempre han sido muy largas. O sea, no ando brincando de equipo en equipo, ni porque te dan esto, te ofrecen esto. Afortunadamente a mí nunca me ofrecieron y qué bueno, ¿no? Ajá. Y con los Búhos he estado jugando con uno de los mejores equipos que hay ahorita en el estado de Sonora, si no el mejor. Tenemos una trayectoria, ese equipo tiene una trayectoria de 43 años jugando ininterrumpidamente desde primera fuerza, ¿no? A la madre. O sea, ya ahorita quedan a lo mejor de los fundadores alrededor de 5 o 6 compañeros ahí. Un saludo, por cierto, para Gilberto León y para el Quique Velázquez. Ese equipo también ha sido de lo más representativo del fútbol dentro del estado, ¿no? O sea, ya lo reconocen a nivel nacional, a nivel internacional inclusive, porque se ha ido a torneos en Arizona, California. Y ese equipo también había sido base de la selección esa que te digo que ganamos en Culiacán. Nos dieron ese reconocimiento. Y ahí Marcos le dice al Güerito, mira, este es el portero que te platiqué. Sí. Y ya me saluda el niño, pues. ¿Y qué onda? No, pues yo portero. Órale, no, pues no le flojes, cabrón. Y échale ganas y vas a llegar. A mí me dio un chingo de gusto cuando debutó con Dorados, ¿no? En la Liga de Expansión. Que no debe de eso lo que dices no debe de haber sido hace mucho porque está bien morrito todavía. No, está bien morrillo. Tiene 21, 22. Sí, ahorita está en Querétaro. En Querétaro. Lamentablemente no está teniendo participación. Está como, me parece como tercero o cuarto portero, pero no ha salido ni a banca. Bueno, eso es otra cosa, pero en Dorados tuvo muy buena participación. Todavía tiene edad para pelear. Estuvo aquí, ya lo repetí. Antes... Lo he repetido muchas veces, pero antes, si a los 19, 20 no debutabas, híjole, era difícil, 21. Sí. Ahorita ya no. Alan Vega, que estuvo aquí, que es hermosillense y está en Xolos, a los 25 debutó. O sea, acaba de debutar la temporada pasada. Y al inicio de esta temporada, las primeras 5 o 6 jornadas, era el máximo asistidor de toda la Liga MX. Vale. O sea, para que nos demos una idea, ¿no? Entonces, él me decía también que, a los 26, perdón, Iván Tona, que también es de aquí de Hermosillo, le mando un saludo, me dijo, sí, también acaba de debutar no recuerdo el nombre, a los 26. O sea, ya se puede porque ya se retiran a los 40. O sea, la carrera es más larga, ¿no? O sea, el futbolista profesional, válgame la redundancia, ya es más profesional. Sí. Ya su alimentación, pues las horas de descanso, pues todo eso ellos ya lo asumen con mucha responsabilidad, ¿no? Sí, ni hablemos de Cristiano Ronaldo que tiene 39 y yo lo doy todavía como 4 años. Exacto. O sea, es algo increíble lo que están. Entonces imagínate si tú debutas, porque con los que yo he hablado traen esa idea todavía de hace, no sé, digamos 10, 20 años. Yo ya tengo 20 y estoy en segunda. Ya mejor ya me voy a retirar. No mames. O sea, estás bien morrito todavía, güey. Claro. O sea, tú debutas a los 26 en primera y te queda, o sea, obviamente siendo un profesional en toda la extensión de la palabra, te quedan un chingo de años de carrera, pues, o sea, puedes ser
muy buenas cosas. Cortizo, el de Monterrey, no sé si lo ubicas. Sí, Jordi Cortizo. Ajá, ese debutó en la selección a los 27, por ejemplo. O sea, acaba de debutar apenas en la selección y no tuvo ni un proceso de menores. No tuvo nada tuvo. Entonces, o sea, sí, son pocos casos, pero de que se puede, pues. Es que tienes que estar preparado tanto si la oportunidad te va a llegar a los 16, 17, como si te va a llegar a los 26, ¿no? O sea, tú tienes que estar listo para cuando se dé el evento, ¿no? Así tal cual. Así tal cual. Entonces ese es el ¿cómo se llama? Digamos, el consejo para los morros. Yo me quedo con el no dejes de soñar. Sí, totalmente. Porque yo lo agarro para el podcast, por ejemplo, también. Siempre en los consejos yo termino agarrando algo para el podcast porque es muy fácil en un mundo donde los números son los que mandan en redes sociales. Es muy fácil agüitarse, es muy fácil decir, y lo reflejo en 20 años de edad de futbolista que no he debutado. Me reflejo en, híjole, ya tengo un año y otros podcasts en un año ya despegaron y yo no. Entonces, o sea, yo me reflejo un poquito en eso, ¿no? Es algo para mí por lo menos similar. Entonces siempre es, no dejes de soñar y obviamente que tengan paciencia, ¿no? También eso es. Sí, prepararse y esperar la oportunidad y cuando llegue hay que agarrarlo. Prepararse, yo es lo que sigo haciendo, preparándome, agregando cosas. Ya viste ahorita que parezco pulpo, te decía ahorita, estoy jugando al Guitar Hero aquí con la mano derecha y todo el rollo, ya le agregamos aquí googleadas pero bueno, no, me dio mucho gusto que estés Gracias. Aquí, de hablar un poquito de la... O sea, yo lo veo así, yo sé que tú no lo vas a decir. Yo sí lo veo que ustedes pavimentaron un buen camino para generaciones nacidos en el 80, 81, 82, 83 para acá. Sí hubiera más ojos puestos para acá. Yo sí lo veo, sí. Y quería yo también que la gente supiera un poquito de cómo estaba el fútbol antes en Hermosillo. Quería también, de alguna manera, complacer a personas que siempre están viendo el podcast, que querían invitados de esas etapas, pues para conocerlos más, o para recordar, o para lo que sea. O sea, mencionaron tu nombre, por eso yo ahorita te lo dije, mencionaron tu nombre, y yo quería saber cómo estaba el rollo antes también. Y la neta, como te digo, lamentablemente muy mala suerte, pero qué chingón que 40 y sabe qué años siguen jugando juntos. Así no es. Creo que haya un equipo ahorita, o sea, no sé, obviamente ahorita no puede haber un equipo así, pues, porque tendrían 30 y tantos años las generaciones de ahorita, pues, pero no hay pura madre. No hay equipos que a lo mejor iniciaron a lo mejor antes que ese equipo, por decir algo, ¿no? Pero tuvieron un tiempo muy prolongado que desaparecieron. Sí. Y después se volvieron a reunir, a juntar y continúan jugando. Pero ininterrumpidamente no hay un equipo que... No, pura madre. No hay. Si tú me dices 43 años, no chingas, o sea, no hay nadie. No hay. Y la verdad que siempre este equipo se caracteriza porque, primero, hay mucho amor por la universidad, ¿no? La mayoría son egresados de la universidad, trabajaron en la universidad, fueron funcionarios en la universidad en su momento, fueron gente importante para la universidad, hicieron mucho por la universidad. Y eso pues llena orgullo, ¿no? A lo mejor uno no es universitario, pero al final de cuentas vas y te compactas y te unes a esa filosofía que tienen esos amigos, ¿no? Sí, me llama mucho la atención porque es muy, esos valores es muy de antes. O sea, no voy a mencionar específicamente algunos años, es de antes. Hoy ya no, el agradecimiento está muy desvanecido. Ya no hay tantos valores porque otra cosa que no hablamos es de la famosa talacha. O sea, hoy por eso no duran los jugadores en equipos porque, o sea, todos cobran ya. Todos cobran. O sea, todos cobran. Grandes y chicos, ¿no? O sea, todos cobran y antes eran taquetes y ahora es un sueldo. Sí. Yo lo platicaba una vez, nunca quise decir su nombre, no es mi idea.
hizo una lista en Word de las cosas que quería. Su sueldo, sus taquetes, la medida de sus taquetes, la mochila que quería, las espinilleras del tamaño que las... O sea, se profesionalizó tanto el fútbol amateur a nivel de que hasta se transmiten los partidos en vivo. Entonces, como se transmiten los partidos en vivo, en las redes sociales, los dueños de los equipos pues quieren pararse el cuello, ¿sabes? Sí, claro. O sea, que los mejores equipos, la mejor nómina o Sí, es imagen, que se hable de ellos. Pues, que estén ahí. Al final son redes sociales, pues, Claro. pero pues bueno, luego hablaremos de ese tema. Tema de conversación muy extenso. Sí, muy, muy extenso. Pues muchísimas gracias por venir. No sé si quieras saludar a alguien, decir algo. No, pues te agradezco la invitación. La verdad que, como te comentaba ahorita, yo te sigo, veo por ahí los podcasts, veo alguna información ahí que sale por ahí en redes. Y la verdad que vi por ahí en una ocasión que te comentaban, oye, ¿por qué no invitas a los viejos, a los de antes? Y dije, no, pues sí, los estoy buscando, pero no me han contestado, no he tenido todavía la posibilidad. La chingada, güey. Sí. Entonces, cuando vi tu mensaje ahí, pues digo, sin dudarlo, inmediatamente. La verdad, a mí me da mucho gusto también compartir un poquito de las experiencias, la vivencia que tuvimos nosotros, para que, como tú bien lo dices, pues que alguien a lo mejor ubique el contexto de lo que es el fútbol hoy a lo que era en el pasado, ¿no? Y que sepan que estás en el Salón de la Fama, o sea, que sepan varias cositas. Tú me haces el paro ahí con Martín Estrella. Sí, lo voy a ver mañana, te comentaba que mañana vamos a acompañar a estos compañeros que los van a entronizar en el Salón de Hermosillo. Ah, sí, me dijiste. Y ahí va a estar la gran mayoría de los futbolistas de viejos, ¿no? De la camada de nosotros. Ahí con mucho gusto les transmito tu mensaje, sí, hombre, y que estén atentos y que contesten los cabrones. Pues. Por ejemplo, Marco Val, pues sí, su hijo me hizo el paro, ¿no? Y me consiguió el teléfono, hablé y quedamos en sí, pero ya después no me contestó. Luego a Martín Estrella, pero como que me batió delicadamente. Yo me he comunicado, estoy seguro, con más de 10. Entonces, por eso puse en el comentario, güey, es que me mandan a la chingada, güey. O sea, no, Martín le encanta este rollo, a lo mejor no te ubica de todo, ¿verdad? Pero pues ya dándole un poquito de referencia ahí, de qué se trata y lo demás. Él encantado, y la verdad que es una persona que tiene muchísimo que aportar y platicar, porque él fue de los primeros profesionales que hubo. Atlas, o sea. Atlas, exactamente. Y todavía por ahí anda derrochando talento. O talento. No, pues qué chingón, te agradezco yo. Gracias, que hayas venido, y te agradezco también ahí que seas un puente para todos los demás ahí que se animen. Es que pues no, es obvio que no me ubican porque pues no es un programa que lleve añales, o sea, es algo nuevo, podríamos decir. Pero pues ojalá que se animen y que sea desde morritos de 14. Yo les digo morritos a los menores de edad, hasta de los 20, los 30, hasta la edad que sea. Yo quiero que sea de todo. O sea, yo no me fijo en ciertas edades. Yo quiero historias. Eso es lo que yo quiero. Historias, ¿sabes? De vida. Entonces, bueno, por nuestra parte es todo. Están en una conversa de fútbol. Nos vemos.